sigan compartiendo esta transmisión porque sé que más personas necesitan oír este programa especial de Huella en Historia con nuestro invitado de lujo, el pastor Johnny Romero, que es tremendo hombre de Dios. Siga, pastor, adelante. Ok, amén a las bendiciones que están pronunciando, la doctora Yoneida que está pronunciando la bendición en el nombre del Señor. Amén. 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 Yo bendiga a cada uno de los invitados que están atentos. Y volviendo a Amén. nosotros a lo que estamos, resulta que la persona tiene que estar muy consciente, insisto en eso, de que el mundo espiritual se maneja por principios, se maneja por leyes. Y eso es cosa que a veces al cristiano les cuesta comprender. Porque como piensan que Dios es soberano, que Dios puede hacer lo que quiera, pero no se dan cuenta que esa soberanía, como todo elemento donde hay un reino, donde hay un gobierno, eso está regido porque el soberano establece leyes y Dios no es la excepción. Y la ventaja que tenemos con Dios es que es uno, por cierto, de sus misterios, es que Él establece la ley, establece la palabra, y al mismo tiempo Él, vamos a decirlo así, quizá no es la mejor expresión, pero se somete a su propia palabra. Quizá no es la mejor expresión, pero lo que quiero decir es que uno puede descansar en Dios, de que Dios no es caprichoso. ¿Ven? De como las leyes espirituales están allí y están en la Biblia, o sea que no hay que hacer mucho malabarismo para ver, ay, ¿dónde encuentro? No, están en la Biblia. Lo que hay que saberla leer y bueno, y seguir estudiando, interpretando la palabra de Dios. Eso fue uno de mi descubrimiento en el Señor. Fíjate que a medida que te he ido contestando en parte de dos preguntas, ¿no? ¿Quién soy? Y al mismo tiempo que ha ido haciendo Jesús por mí. Eso, Amén. amén. Hay algo que me gustaría también compartir en cuanto a la fe, que fue mi primera, vamos a decirlo así, después de aceptar a Cristo fue como mi proceso de revelación, porque hay una parte que yo no he dicho. Cuando yo era estudiante, antes de aceptar a Cristo en el mismo cuarto año, y fuerte tu tercer año, cuarto año, yo tenía una mentalidad que se me estaba formando, en un ateísmo en mi mente, en mi corazón. Yo venía a pesar de que mi familia era católica romana y uno había aprendido ciertos rezos, ciertas costumbres, pero en mí no fue tan dominante porque inclusive a mí me llevaron a hacer el curso de catecismo a la iglesia católica. Había un examen que presentar y yo me lo dejé raspar, por cierto. Mis hermanos quisieron ayudarme, me recuerdo, había la oportunidad, pero no, yo de verdad no estaba interesado. Avanzando, resulta que en esa oportunidad yo estaba leyendo, imagínate tú, cuestiones del libro de Feuerbach, que es uno de los exponentes del materialismo. Estaba leyendo libros de filosofía como de Schopenhauer, que es uno de los filósofos pesimistas que están, bueno, y por ahí, más la tesis marxista y todo lo que es el materialismo científico, o sea, ese corte. Y normalmente, tú sabes que ese es el típico alimento, lo digo desgraciadamente porque le roba la fe a la gente, de los jóvenes, tanto en bachillerato y en universidades. Lo cierto que en mí, lo poquito que había yo logrado leer y comprender, yo había asumido una filosofía de ese tipo y mató la fe, pues, o sea, la poca fe que Dios pudo haber puesto en mí, como dice la palabra del Señor, que Dios le ha dado una medida de fe a todos los hombres, esa filosofía se encargó de anularla por las tradiciones humanas. Entonces, es interesante después cómo voy al encuentro de fe, porque eso, aunque se apague, siempre queda como un rayito, ¿no? Allá en el fondito. Y con ese rayito fue que Dios pudo trabajar, no dejó que se muriera totalmente. Pero cuando yo
llegué al Señor, acepté a Cristo, yo me di cuenta que tenía muchas dificultades en cuanto al ejercicio de la fe. Y un día, bueno, yo le dije al Señor, o sea que en ese momento, que son tantas cosas, pero estoy tratando de puntualizar. En ese momento, yo recuerdo que se estaba hablando, comenzando a hablar de fe y confesión, declaración, acción, pensar bien, ¿cómo se llama esto? Pensar, visualizar bien. La gente dice, no, es metafísica. No, no es metafísica. Esas leyes están ahí, están en la Biblia. Si usted la busca con detenimiento, eso está ahí. O sea, alinear todo nuestro sentido desde el espíritu y nuestra mente y la acción con nuestro cuerpo en la misma acción, eso va a producir una actitud de fe y va a producir resultados. Bueno, lo cierto es que yo le dije al Señor algo como esto. Como se nombraban mucho los predicadores y los libros que yo tenía a la mano, utilizaban el texto para definir la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Tú sabes que la mayoría cuando le preguntan qué es la fe, ya eso es como un cassette que está ahí, un CD. Oye, bueno, en aquel tiempo era un cassette. Resulta que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Inclusive, bueno, los predicadores aprenden la mayoría en varias versiones ese texto. Entonces, yo lo leí, recuerdo que estaba leyendo el libro de La Cuarta Dimensión de Paul Chong-Guichot. Tremendo libro. Sí, cómo no. Él hablaba de usar la imaginación y ahí se me trancó el serrucho. Porque cuando él hablaba de usar la imaginación, si tú me dices a mí, por ponerte un ejemplo sencillo, perro, yo no veo el perro con 4 patas y moviendo la cola, yo no veo nada. Yo simplemente escucho la palabra perro. Entonces yo un Con día... ese libro yo tuve mi primer piano. Después de leer ese libro, yo tuve mi primer piano porque activé la fe de una forma tan tremenda que yo podía visualizar, hasta me sentía que estaba tocando el piano. Y no pasó un mes, después que leí ese libro, no pasó un mes cuando ya tenía el piano en la mano. Un teclado. Fíjate cómo el Señor operó en ti y a través de la imaginación, gracias al Señor, lo pusiste por obra y pudiste fluir en esa fe. Pero en mi caso no fue así. Entonces yo le dije al Señor un día, bueno, Señor, yo de verdad que yo no veo nada, porque los predicadores ponían siempre el ejemplo del perrito, y diga perro, y usted ve un perro en la mente, yo no veía nada, por ponerte el ejemplo. Y entonces yo decía, Dios mío, pero aquí pasa algo. Este texto de Hebreos 11:1, tú me vas a perdonar, pero a mí no me sirve, no me ministra. No, para lo que yo quiero, por ahora por lo menos no me ministra. De verdad que si me estás diciendo algo con este texto, no lo recibo porque está por ahora fuera de mi alcance. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿hay alguna otra forma? ¿Hay alguna otra manera de cómo yo entender la fe y empezarla a ejercer? Y ahí fue donde vimos Marcos capítulo 11, verso 2 y verso 23. Me recuerdo que también cayó en mis manos un libro de Don Gosset, donde él menciona que lo que tú digas creyendo, eso te será hecho. Para resumir, eso es lo que dice Marcos 11, 22, 23. Tener la fe de Dios. Y cualquiera que dijera este monte y lo que tú digas en tu corazón creyendo, eso será hecho. Entonces ahí yo entendí. Don Gosset lo explica muy clarito. Algunos dicen Don Gosset. En su libro, Lo que dices recibes, se llama el libro. Él explica allí que cuando la persona concentra su pensamiento en lo que está diciendo, creyendo, ahí es donde se genera la fe. Oye, eso para mí empezó a ser una dinamita, porque yo dije, esto es auditivo, esto sí lo entiendo. La fe viene por el oír. Y a explotar esa. De hecho, para mí, cuando me preguntan qué es
Mientras la mayoría usa Hebreos 11:1, yo uso Marcos 11:22, 23. Por eso, porque me di cuenta de que mi memoria es auditiva, mientras que los que, como el caso tuyo, que explicaste ahorita, testimonio, cómo aprendiste a tocar piano, es porque tu memoria es visual. Claro, no es un único canal, de repente tienes una combinación. Yo estaba orando por un piano, ¿no? Yo quería un piano porque el que me había prestado, el dueño lo necesitó y se lo llevó, con que yo estaba tratando de aprender. Y comencé a orar y me llegó este libro que tú dices de la cuarta dimensión, donde él veía que él le pedía a Dios por una bicicleta y la cosa, y Dios le dijo, pero dime qué modelo quieres, hay tantos modelos, hay tantos, y yo necesito que tú seas específico. Y yo digo, así es la cosa, bueno, quiero un piano de tantas teclas, que tenga tal función, que tenga tal función, que tenga tal función, y quiero que me lo des porque no tengo cómo pagarlo. Y terminando de orar, en base a eso que yo había leído de este libro, como te digo, al mes tenía el piano en la mano, de una manera milagrosa. Gloria al Señor. Pero usaste el canal de la bendición, que en este caso fue tu imaginación, creíste en la palabra, la oraste, y bueno, ya lo demás fue esperar en el Señor. Así es. Ese para que tú veas cómo la fe fluye. El Señor, la fe es multifacética. Pero la fe está conectada o está relacionada, mejor dicho, con nuestro sistema memorístico. Es decir, yo soy muy auditivo. De hecho, yo estoy en una exposición donde hay muchas láminas mostrándome imágenes, a mí me atiborra. ¿Ven? Yo pongo más atención por el oído. Hay personas que no, hay personas que les fascinan las láminas y se le graba la información por las láminas. De hecho, la mayoría tiene memoria visual. Y hay gente que tiene combinaciones, no visual con auditivo, uno más visual que auditivo, otro auditivo un poquito visual, a la kinestésica, o sea que la fe está relacionada con eso. Claro, hacer un estudio de los en la Biblia para fe. Fíjate que en el caso de Moisés, cuando le dijo, ¿qué tiene en tu mano? Moisés le dijo, abre el mano. Entonces, kinestésico. Entonces tú dices, como también con el manto, los profetas utilizaron elementos kinestésicos. ¿Sí? Fíjate que hago esta salvedad en cuanto a la memoria y el ejercicio de la fe para que muchas personas que les puede suceder como a mí, que no son visuales o tienen la parte visual al mínimo y son más kinestésicos o son más auditivos como en caso, para que a lo menos de las personas que son auditivas, yo en lo personal les recomiendo que dice Marcos 11:22, para mí esa fue vamos a decirlo así, la rema que explotó y comencé de verdad mi andar en fe. Eso fue espectacular. Allí fue a comprender un poco de la fe, porque todavía sigo estudiando. Amén. No lo hemos entendido todo, pero sigo estudiando, sigo ejerciendo. Yo pienso que hay niveles, creo que hay niveles que Dios nos lleva a lo largo de nuestra vida cristiana. Pasamos por ciertos niveles de aprendizaje, que hay cosas que ya dominamos, que creemos que tenemos un dominio, pero Dios quiere siempre llevarnos a nuevas dimensiones, nuevas esferas y ampliar más ese concepto y lo que nos quiere enseñar, no nos quedemos pegados en lo que aprendimos hace 20 años atrás, aunque yo sé que los principios no cambian, no varían, pero sí Dios a lo largo de los años nos habla de diferente manera, de acorde al tiempo en que estemos viviendo, para que podamos entender, porque tú le hablas de esto a una gente, lo novedoso que para nosotros es novedoso en este tiempo,
pero que para otros 20 años atrás era una locura. Como tú decías, la forma como se predicaba el evangelio, como te presentaban la fe, ahora no es lo mismo. O sea, se sigue hablando de fe, pero no con el mismo lenguaje, no con las mismas palabras, porque hasta el lenguaje ha ido ampliándose, enriqueciéndose. Entonces no puedo seguir hablando con el lenguaje de los años 80, 90 hacia atrás, sino porque ya Dios ha ido, Él es nuevo, Él se renueva día a día. Entonces su Sí, lenguaje, dice que hablando de muchas maneras, dice la escritura, dice que Dios, habiéndonos hablado a través de muchos hombres y de muchas maneras, dice, hoy nos habla por medio de su Hijo. Entonces, creo que eso es importante, pues. sí, ahorita hay un boom y ciertamente, de hecho, hay gente que piensa que el mensaje de la fe está como medio fuera de moda, ¿no? Porque la gente ahorita está imbuida en la parte de apostolado, en la parte profética, reino, bueno, y así, algunos están todavía Una en la mezcolanza del humanismo con el cristianismo, es decir, una mezcla full del humanismo, del socialismo incluso, que se quiere desvirtuar el mensaje. El, yo pienso que ese término de sana doctrina a mí no me gusta mucho porque yo pienso que no se trata tanto de la doctrina, sino de la forma como se aplica el mensaje a la actualidad. Sí, entonces fíjate, yo pudiera decir lo siguiente, ¿no? Que para mí, aparte que fue uno de los primeros puntos de revelación que yo he recibido, la fe no es una moda. Así La es. fe es un principio, es una ley, y así lo dice el libro de Romanos. El libro de Romanos ya nosotros hay una ley de la fe. Entonces, es una ley, es algo que es implícito al reino. Y por medio de la fe, los beneficios del reino tienen para todos nosotros se Son activan posibles. por ellos, por la fe. Entonces, para mí, el tema de la fe no pierde vigencia por ser Así ley, como tú decías ahorita, por ser principio, que yo le ponga palabras más, palabras menos, palabras adornadas o no adornadas, me adapto a las circunstancias, de acuerdo a lo que más o menos estoy predicando. Tú viste el mensaje, con vamos a decirlo así, de un color, pero pues, entonces, es tremendo porque sí, la persona vive a veces de moda en moda, de ola en ola, pero se da cuenta que para recibir una manifestación de prosperidad, para ejercer algún don profético, cualquier don espiritual, para entender los misterios del reino, va a necesitar eso. O sea, Y eso dice eso es Pablo, que si alguien predica, si alguien ministra, si alguien sirve, si alguien da una palabra, hágalo conforme a la medida de fe que recibió. O sea, no se puede ejercer exacto. un don si no se aplica la fe recibida para poder ejercer ese don. O sea, lo que hace que el Igual don se ejecute es la medida de fe que fue dada con el don para poder expresarlo. Igual Pedro dice que ministrelo cada uno según su fe. O sea, que cada Exactamente. acuerdo a su mismo. Entonces, yo tratando, Señor, que esto, de que el ejercicio de la fe es importante en la vida de cada creyente. Amén. No hay añadido vida. Entonces, cuando tú me preguntas quién soy, y es una pregunta tan filosófica, porque si yo me quito los que me quito lo que yo hago, me quito, entonces ¿qué quedo? Te puedo decir, porque yo he hecho esa introspección, ese ejercicio, yo te puedo decir que soy un idea, que soy un pensamiento. Y esto es para los que les gusta un poquito más la parte de la filosofía, que soy un pensamiento, yo soy la encarnación de un propósito que Dios puso en mi corazón y que yo lo puedo expresar, lo puedo verbalizar
Por eso es que comencé la meditación, la charla que estamos teniendo con la frase, somos imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros somos la expresión de lo que Dios piensa de sí mismo. Eso está en Génesis 1:26. Ese es otro punto de revelación.